Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el servicio de consultoría para la elaboración de proyectos de eficiencia energética. Como he hablado en otros videos sobre la gestión de eficiencia energética, ya tenemos actualmente la norma ISO 50001, que ya está vigente hace algunos años, y una de las cosas que se desarrollan dentro de esta gestión son los proyectos de eficiencia energética. Entonces vamos a hablar sobre y definir de qué se trata este tema de los proyectos de eficiencia energética. Entonces lo primero que tenemos que definir es ¿qué es un proyecto de eficiencia energética? ¿No? Básicamente yo cuando hablo de proyecto de eficiencia energética me refiero a descubrir los desperdicios de energía, ¿no? Descubrir dentro de nuestra planta, de nuestra edificación, un desperdicio de energía de tal manera de que podamos cuantificarlo y a partir de esa cuantificación podamos valorarlo y sobre todo podamos implementar una tecnología o un cambio de costumbre que permita reducir o minimizar este desperdicio energético. Y a partir de ello ya desarrollar la evaluación económica, la inversión que hay que realizar, el tiempo de recupero y todas las variables que demanda cualquier proyecto para efecto de que el decisor, que en este caso es el inversor, el dueño del negocio o el directorio, pueda decidir invertir en este tipo de proyectos que normalmente se recuperan en el tiempo. ¿Cuáles son los pasos a seguir en la elaboración de este tipo de proyectos de eficiencia energética? Lo primero, tenemos que identificar el proceso o sistema energético que desperdicia la energía. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Mediante la observación, la supervisión y sobre todo la medición, ¿no? El tener un sistema de medición, un sistema de monitoreo nos va a permitir hacer un seguimiento de nuestros consumos y por ahí va a determinarse algún desperdicio. Ahora, esta medición nos va a servir para determinar o calcular el factor de carga o de utilización. El segundo paso es cuantificar el desperdicio energético. Una vez que lo hemos identificado, tenemos que cuantificarlo en unidades de energía. Entonces, para eso se va a usar el factor de carga o de utilización que tenemos mediante la medición. Ahora, la medición tenemos que realizarla por lo menos en una semana típica, de tal manera que este factor de carga o utilización sea un factor referencial que se pueda anualizar. El tercer punto es identificar las alternativas tecnológicas que vamos a necesitar para poder reducir ese desperdicio o este proyecto que hemos identificado. Entonces, una vez que tenemos la tecnología, tenemos que buscar la inversión que se tiene que realizar en esa tecnología, ya sea mediante las cotizaciones a nuestros proveedores, o de repente es un diseño novedoso, o de repente es un cambio de costumbre, dependiendo qué cosa sea lo que vamos a implementar para efecto de evitar este desperdicio. El cuarto paso es el análisis técnico-económico. Ya viene la parte ya de evaluación económica, técnico-económica de este desperdicio, este proyecto que hemos identificado. Acá se usan pues básicamente el chequeo de la viabilidad técnico-económica, así que es rentable o no esta alternativa. El quinto punto es la selección de la tecnología a implementar, ¿no? Una vez que ya tenemos determinado el desperdicio, ya tenemos que determinar qué tecnología vamos a implementar para poder minimizar este desperdicio y por supuesto cuantificarlo. Ahora, ¿qué variables tenemos que calcular en los proyectos de eficiencia energética? La variable que tenemos que calcular es primero el ahorro energético, que es el ahorro de energía activa. En este caso, como estamos hablando de proyectos de eficiencia energética eléctrica, estamos hablando de los kilowatt-hora que vamos a reducir al momento de desarrollar este proyecto. La otra variable que tengo que calcular es el ahorro económico. A partir del ahorro energético de los kilowatt-hora que podemos reducir, estos kilowatt-hora los tenemos que cuantificar en moneda, sea US dólar, sea euro o sea sol, dependiendo de dónde estemos realizando el proyecto. Luego tenemos que calcular el ahorro ambiental. ¿Por qué? Porque estos kilowatt-hora
que vamos a ahorrar van a ser menos kilos de CO2 que se van a emitir a la atmósfera, por lo que hablé en alguno de mis videos anteriores que la generación eléctrica en el mundo, un 70% se hace por quema de combustible fósil. Entonces, cada kilowatt hora que ahorremos va a redundar en menos kilos de CO2 que se emiten a la atmósfera por esta generación de estas térmicas. Luego tenemos que calcular la inversión. La inversión está dado por todos los costos que nos va a demandar implementar esta nueva tecnología o esta tecnología que va a permitir reducir estos kilowatt hora que estamos tratando de proyectar. A partir de ahí, a partir de estas variables ya calculadas, ya podemos hacer la evaluación económica, que básicamente es ya calcular los periodos de recupero de la inversión y las variables económicas como el valor actual neto, la tasa interna de retorno. Ahora, una de las cosas que tenemos que calcular para poder tener el ahorro anual, ¿no?, de este proyecto que deseamos hacer es el factor de carga. También se llama el factor de utilización, ¿no? Normalmente hacemos una medición en el tablero que está alimentando a este proceso donde tenemos el desperdicio. Entonces esta medición nos va a permitir tener la curva demanda en el tiempo, o sea, la curva, cómo varía la demanda de este consumidor o de este proyecto que tenemos que vamos a hacer, que es reducir sus costos en el tiempo. Entonces eso nos da una curva como la que ven ahí en pantalla, y tenemos que el factor de carga va a ser igual a la energía real consumida, que está dada por el área que está debajo de la curva de demanda máxima. Entonces esa área viene a ser la energía real consumida entre la energía nominal. La energía nominal estaría dada por la demanda máxima de esta medición que hemos hecho por el tiempo. Básicamente es un rectángulo. Si yo multiplico la demanda máxima, en este caso es 20 kilowatts, por el tiempo de registro que normalmente toma una semana típica, entonces esto me va a dar una energía nominal. Entonces la energía real, que es menor, por supuesto, que es el área debajo de esa curva azul, entre esta energía nominal nos da el factor de carga, multiplicada por 100 nos da en porcentaje. Ahora, ¿para qué nos va a servir ese factor de carga? Para calcular los consumos anuales de energía. Entonces acá tenemos que hacer dos cálculos: el cálculo de energía anual antes de la implementación de nuestra tecnología, para luego hacerla después de esta implementación. Entonces, antes de la implementación vamos a calcular la curva de demanda máxima, vamos a calcular el factor de carga que le calculamos como vimos en la fórmula anterior, y una vez que tenemos este dato ya podemos calcular el consumo anual, que está dado por el factor de carga, ese que hemos calculado de la semana típica de medición que hicimos, por la potencia nominal de ese proyecto o de ese consumidor que hemos descubierto el desperdicio, y por las horas anuales que trabaja ese proyecto o que demanda estos desperdicios que hemos identificado. Entonces ahí vamos a tener factor de carga por potencia anual por horas anuales, nos va a dar los kilowatt hora que estamos consumiendo actualmente en ese proyecto que hemos definido. Luego vamos a hacer este mismo cálculo con ya la nueva tecnología, y la diferencia nos va a dar el ahorro anual, ¿no? Ahora, a partir de estos kilowatt hora anuales que consumimos, podemos calcular ya el costo económico. El costo económico, que simplemente viene a ser estos kilowatt hora que estamos consumiendo anualmente por el precio promedio. Ahora, ¿qué cosa es el precio promedio? Ya que engloba todas las variables que tiene normalmente nuestra facturación eléctrica, porque nuestra facturación eléctrica tiene pues cobros por demanda máxima, cobros fijos, cobros por energía hora punta fuera de punta. Entonces tenemos que desarrollar una tablita como que la que les muestro ahí, de tal manera que en esa tabla de consumo anual yo tengo el precio promedio, que sale de dividir los soles que estoy pagando de electricidad entre los kilowatt hora que estoy consumiendo de manera total en mi planta. Por supuesto que este valor va variando en el tiempo, por eso es que para mis proyectos yo tengo que tener el valor anual, que es el valor más referencial. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos este consumidor, estamos hablando de
0.3352 sol por cada kilowatt-hora consumido. Entonces, este valor es el precio promedio que se va a multiplicar por la energía anual que hemos calculado, ¿no? Luego, entonces, calculamos la energía anual antes de la implementación, luego podemos calcular la energía anual después de la implementación. La diferencia es el ahorro de energía que vamos a tener, y si a eso lo multiplicamos por el precio promedio, vamos a tener entonces el ahorro anual en moneda, ¿no? O sea, en dólares o sea en soles. A partir de ahí ya se puede hacer la evaluación económica. Acá les muestro, por ejemplo, en la diapositiva, una pequeña tablita sacada del Excel de evaluación económica, de tal manera que ahí podemos tener la inversión inicial, ¿no? Claro, porque la tecnología nos va a costar un monto, dado por nuestro proveedor, más la instalación que vamos a hacer. Entonces ahí tenemos la inversión inicial, luego vamos a tener los ahorros anuales que le hemos calculado, tal como le hemos dicho, a partir del factor de carga, ¿no? Vamos a usar un TMR, que es la tasa del inversionista, ¿no? Normalmente todo inversionista que va a poner un dinero en nuestro proyecto espera un porcentaje de retorno de su inversión. Entonces, ese valor esperado, que en este caso lo hemos considerado en 12%, eso es variable dependiendo del inversionista, ¿no? 12% es algo bastante razonable para estos proyectos de eficiencia energética. La vida útil de la tecnología o del equipamiento que vamos a implementar, que normalmente son escenarios de 10 años, y a partir de ahí ya nuestro diseño nos calcula la variable, ¿no? Económica, ¿no? El flujo de fondos. Ese flujo de fondos determina la cantidad de meses en donde voy a recuperar mi inversión, ¿no? La tasa interna de retorno, el valor actual neto, que es el valor de todo ese movimiento de dinero puesto a momento presente, y por supuesto a partir de ahí ya podemos determinar si el proyecto que estamos realizando es rentable o no es rentable. Un proyecto de este tipo es rentable normalmente cuando la tasa interna de retorno es mayor que la tasa esperada por el inversionista, y por supuesto si el valor actual neto es mayor que cero, y mejor aún si el valor actual neto es mayor que la inversión que vamos a realizar, mucho más rentable. Por ejemplo, es un ejemplo de un proyecto de eficiencia energética que por supuesto se ve bastante rentable. También calculamos, como dijimos anteriormente, los cálculos de ahorros medioambientales, que se dan por la cantidad de toneladas de CO2 por año que estamos evitando que se vayan a la atmósfera debido a la energía, a los kilowatt-hora que estamos reduciendo. Entonces acá este es un ejemplo, por ejemplo, de cálculo de estas emisiones a partir de los kilowatt-hora que se reducen en diferentes proyectos. Acá menciono un ejemplo de 4 proyectos, como el factor de emisión. Este factor de emisión depende del país, depende de a qué afecte. Normalmente se saca en este caso lo hemos tomado del IPCC, entonces a partir de ahí sacamos las emisiones evitadas. Y por supuesto cada proyecto de eficiencia energética tiene que terminar en un informe que nos permita hacer el sustento ante los directores o ante los inversores, que son los que van a poner el dinero en nuestro proyecto. La ventaja de los proyectos de eficiencia energética es que se recuperan en el tiempo en base a los ahorros que se van a tener por efecto de la reducción de energía que vamos a tener. Entonces este es un ejemplo también de qué contenido tienen que tener nuestros informes, ¿no? Un resumen ejecutivo donde se explica resumidamente qué es lo que buscamos con el proyecto, el sustento técnico, donde ponemos información técnica de lo que estamos desarrollando, tenemos que describir la mejora de nuestra mejora que estamos proponiendo. Luego vienen los cálculos de consumos de energía, los consumos actuales antes de la implementación, los consumos proyectados para el nuevo proyecto, para lo que estamos proponiendo. Luego vienen los kilowatt-hora ahorrados a partir de esa implementación. Luego viene el ahorro monetario a obtener por la mejora que vamos a hacer. Luego viene la reducción de emisiones de carbono. En el punto 3 tenemos que presentar una descripción de las tecnologías a implementar, donde ahí vamos a presentar las especificaciones técnicas de la tecnología que se va a invertir, y la cuantificación de esa inversión con las cotizaciones de los proveedores involucrados. Luego viene el punto 4, cuando ya viene el análisis económico, el costo-beneficio, la viabilidad del proyecto. El punto 5, el plan de implementación de la mejora planteada, ¿no? Cuáles son los pasos a seguir para implementarlo. El punto 6 son las conclusiones y recomendaciones.
y el punto 7 de anexos, donde ya ponemos información que nos ha servido para todo este cálculo, como por ejemplo los cuadros que sustentan las cifras y los datos del informe, la descripción de los equipos de medición utilizados, las hojas técnicas y todo lo que demande la tecnología que queremos implementar. En una tabla ya podemos después hacer un resumen de una tabla bien sencilla donde podamos presentar los proyectos que estamos presentando a la gerencia para efecto de su desarrollo, ¿no? En esta tabla es importante tenerla como un resumen porque ahí resumimos, ¿no?, el ahorro anual por proyecto en unidades de energía kilowatt-hora, el ahorro anual en unidades monetarias, dólares por año, la reducción de emisiones de carbono, las toneladas de CO2 por año que se van a reducir, la inversión en dólares o en moneda, o en cualquier otra moneda que se tenga que hacer para efecto de desarrollar este proyecto, y luego los resultados económicos, que es la tasa interna de retorno, el valor actual neto y el retorno de la inversión. Entonces, a partir de esta tablita ya los inversores pueden decidir la priorización del desarrollo de cada proyecto, ¿no? Para cualquier detalle o mayores dudas, pueden recurrir, ahí está mi correo electrónico. Nosotros los ayudamos en el desarrollo de estos proyectos. Ahora que se viene el ISO 50001, va a ser importante tener una asesoría para efecto de ir buscando diferentes proyectos que tengamos en nuestra empresa. Pero lo primero es siempre, tal como dije en la gestión de eficiencia energética, es tener una gestión. Este desarrollo de proyecto yo tengo que hacerlo en un entorno donde ya tengo una gestión implementada, según lo manda la norma ISO 50001. Muchas gracias.